Descubre el uso sagrado de la hierba, activa el poder oculto de Tot y transforma tu ser. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto que cambiaría mi vida para siempre. Era un atardecer cálido, el sol dejaba caer sus últimos rayos como oro derretido sobre el horizonte. Me senté en mi pequeño jardín, rodeado de plantas que parecían susurrar secretos olvidados. La hierba, esa hierba humilde que crecía entre piedras, me llamaba. Sentí un escalofrío recorrer mi organismo. ¿Podría realmente tener el poder de activar algo más, algo profundo y antiguo? La duda me carcomía. El aire estaba cargado de un magnetismo desconocido, como si la tierra misma estuviera esperando una respuesta. En mi interior, una voz se alzaba, era como una corriente eléctrica, pulsante y viva. Aquella noche, los sueños llegaron. Imágenes de pirámides, de oscuras deidades y ojos abiertos que me observaban desde la penumbra. Tot, su nombre resonaba en mi mente, como un eco. El conocimiento antiguo se deslizó entre mis pensamientos, llevándome a un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Estiré la mano hacia la hierba, tocándola, y en ese mismo instante, todo pareció detenerse. Las sombras danzaban extrañas a mi alrededor, como si la noche me hablara en su propio idioma, algo se agitaba en mis entrañas. Un símbolo, un signo, algo sin acabar me susurraba al oído. La energía que corría por mis venas era abrumadora. Un frío sudor resbaló por mi frente mientras la conexión se hacía palpable, tangible. Las hojas de la hierba brillaban, y en su luz vi visiones crípticas de un poder ancestral. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba despertando dentro de mí? Me quedé allí, paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que la realidad se desdibujaba. Las preguntas giraban en mi cabeza más rápido que un torbellino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Y justo cuando pensé que iba a comprender, un grito rompió el silencio de la noche, un eco que resonó con inquietud. Fue entonces cuando escuché una risa distante, un leve susurro que decía que esto era solo el comienzo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La noche se extendía ante mí como un profundo abismo de incertidumbre. Los ecos de la risa lejana aún reverberaban en mi mente, empujándome hacia un abismo de preguntas que amenazaban con engullirme. Con el corazón aún retumbando, decidí que ya era hora de sumergirme más a fondo en esta travesía que apenas comenzaba. Movido por una curiosidad incontrolable, decidí buscar la sabiduría oculta que se me había revelado. Los primeros rayos del alba se colaban entre las hojas, iluminando mi jardín con un destello de esperanza. Fue entonces cuando noté un brillo especial en una de las plantas que siempre había considerado ordinaria. Me acerqué y, al tocarla, una corriente de energía recorrió mis manos. Los colores a mi alrededor comenzaron a intensificarse, el verde del césped parecía vibrar y el cielo prometía nuevas revelaciones. En aquel instante, sentí como si el universo entero se alineara en torno a mí, llevándome a un estado de conciencia superior. En mi mente, las visiones volvieron a aflorar, templos de piedra, figuras en túnicas largas danzando en ritmos cósmicos, y un libro antiguo abierto en una mesa de mármol que parecía desprender una sabiduría infinita. Sin vacilar, comencé a recitar algunas palabras que resonaban en mi memoria, fragmentos de una lengua que no sabía que conocía. Al pronunciar los encantamientos, las hojas comenzaron a brillar intensamente, y una neblina dorada emergió de la tierra. De repente, un destello de sabiduría antigua se filtró en mi mente, comprendí que cada planta tenía su propio espíritu, su propio conocimiento latente esperando ser despertado. Era un eco del mismo Tot que buscaba hacerme comprender el poder que guardaba el mundo vegetal. Sin embargo, una sensación de aprensión me invadió.
¿Qué era lo que pretendía Thoth al mostrarme estas visiones? ¿Era un regalo de sabiduría o una carga que debía llevar? Preguntas sin respuesta se agolpaban en mi mente, cuando de repente, el aire se tornó pesado y sentí una presencia. Era como un susurro familiar que me prometía respuestas, pero también advertía de los peligros que podían venir acompañados de este conocimiento. El poder es un camino de luz y sombras, decía una voz poderosa en el fondo de mi conciencia. Cada acción tiene una reacción, cada revelación trae consigo una elección. Con el tiempo, la neblina comenzó a disiparse y, antes de que pudiera discernir claramente qué hacer, sentí un tirón en mi interior. Algo me empujaba hacia el horizonte, como si me invitara a cruzar una frontera que nunca había contemplado. Una sensación de urgencia crecía dentro de mí, algo estaba por suceder, algo que cambiaría aún más mi camino. Me tomé un momento para respirar y, en ese instante, una pregunta brotó en mi alma: ¿estoy listo para aceptar el legado que me calladamente ofrece el universo, o todavía tengo miedo de enfrentar la verdad que se oculta tras los velos de la creación? El viento jugó con mi cabello en respuesta, mientras la tierra a mis pies vibraba suavemente, y supe que las respuestas que buscaba estaban más allá donde aún no había osado ir. La aventura apenas había comenzado, y la revelación de Thoth todavía esperaba en un rincón del destino. ¿Qué representaría ese llamado para mí? ¿Qué sombras y luces desvelarían los secretos que aún mantenían cautiva mi esencia? El horizonte se presentaba ante mí como un lienzo en blanco, un lugar donde las posibilidades eran infinitas. Con cada paso que daba, la energía que había despertado en mi interior parecía resonar con el pulso de la tierra. Cada hoja, cada brizna de hierba, susurraba secretos de antiguos ritos y sabidurías olvidadas. Mi corazón se llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción mientras contemplaba el sendero que me conducía hacia un paisaje desconocido. De pronto, un reflejo azul brillante capturó mi atención. Era una pequeña mariposa, adornada con diseños tan intrincados que parecían contar historias de épocas pasadas. La criatura danzaba en el aire a mi alrededor, guiándome hacia un claro en el bosque. Como si respondiendo a un llamado ancestral, la mariposa se posó sobre una flor luminosa que emanaba una fragancia etérea. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo su aroma me envolvía, llevándome a un estado casi trance. Al inhalar el fragor de la flor, imágenes nubladas empezaron a desdibujarse en mi mente. Pude ver una ceremonia antigua, donde un grupo de mujeres danzaban al ritmo del latido de los tambores, sus cuerpos adornados con hojas y flores. En el centro, un altar de piedras brillaba como si estuviera impregnado de energía pura. En aquel instante, comprendí que aquellos que danzaban eran guardianes de un conocimiento sagrado, custodios de la conexión entre el hombre y la tierra. A medida que me perdía en la visión, el viento pareció cobrar vida. Susurros etéreos me envolvieron: busca la unión entre cielo y tierra, allí hallarás el equilibrio que tanto anhelas. Cada planta, cada ser, tiene un propósito, descubre el tuyo. Las palabras resonaron en mi interior como un eco de lo que Thoth me había enseñado, pero ahora sentía que la conexión era más profunda, casi personal. De regreso a la realidad, comprendí que la mariposa había desaparecido, como si hubiera sido simplemente un mensajero de aquel reino espiritual. Sin perder tiempo, decidí que debía honrar lo que había experimentado. Recordé las palabras de la voz poderosa: cada acción tiene una reacción. La sabiduría que había empezado a vislumbrar no podía quedar sin una respuesta. Busqué en mi mente los encantamientos que había pronunciado antes, sintiendo el poder vibrante que crecía en mí. Al reproducirlos, el aire a mi alrededor comenzó a brillar de nuevo, lo que me llevó a reflexionar sobre lo que deseaba fortalecer en mi vida. ¿Querían las plantas que me conectara con ellos? Deseaban compartir sus secretos a cambio de mi respeto y comprensión. Mientras el resplandor asemejaba un portal abriéndose ante mis ojos, una pregunta se hizo urgente en mi corazón: ¿estoy preparado para recibir el conocimiento ancestral de la naturaleza y convertirme en un guardián de su sabiduría, o me dejaré atrapar por el miedo de lo desconocido? Con cada pulso de luz, una nueva eventualidad se desplegaba ante mí, señalando que el viaje apenas había comenzado y que una profunda verdad aguardaba detrás de cada hoja y pétalo que tocaba en mi camino. ¿Qué más me revelaría el universo si me atrevía a seguirlo? La luz que emanaba del resplandor comenzó a transformarse en formas abstractas, figuras que giraban y danzaban en un vaivén hipnótico.
Fue entonces cuando una brisa suave transportó el murmullo de las hojas a mis oídos, imitando una melodía que resonaba en mi alma. Las notas se entrelazaban, formando un canto antiguo que parecía hablar un idioma olvidado, burbujeante de misterio. Mientras las imágenes a mi alrededor se despejaban, una figura emergió del fulgor. Era un anciano de rostro sereno, envuelto en una túnica hecha de hilos invisibles que parecían brillar con la luz del mismo bosque. Sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, reflejaban la historia del mundo, como si hubieran presenciado cada transformación de la tierra. Me sonrió, su presencia irradiaba calma, como la raíz de un árbol que se aferra al suelo en busca de estabilidad. Eres un buscador, dijo con voz suave. Te han guiado hasta aquí por una razón. Tu deseo por el conocimiento ha tejido un vínculo entre tus pasos y la tierra que caminas. Si deseas avanzar, debes escuchar las historias que se susurran desde el corazón de las plantas. El anciano hizo un gesto para que me acercara, y a medida que me acercaba, sentí que una corriente de energía vibrante pulsaba desde el suelo, ascendiendo por mis piernas hasta el centro de mi ser. Me interrogué si podría comprender aquello que me ofrecía. ¿Cómo puedo oír esas historias? ¿Cómo puedo conectar con ese poder sagrado que mencionas? Con un gesto de sus manos, el anciano dibujó en el aire un símbolo, y de repente, un nido de hierbas alrededor del claro comenzó a brillar con intensidad. Cada hierba, cada hoja, tiene un espíritu, un propósito entrelazado con el tejido del universo. Debes aprender a hablar su idioma, a agradecerles, y ellos a su vez, compartirán su sabiduría contigo. El aire se cargó de un aroma profundo y terrenal que me llenó de vida y claridad. Aquellos aromas traían consigo visiones de una consulta ancestral, un momento en que las comunidades se reunían en armonía con la naturaleza, donde la sanación y el conocimiento se transmitían como un legado vivo. Y mientras me adentraba en este recuerdo, comprendí que mi viaje no era solo un camino de aprendizaje solitario, sino una invitación a formar parte de algo mucho más grande. Para acceder a su poder, continuó el anciano, debes abrir tu corazón y dejar que tus miedos se disuelvan. Expande tu conciencia, y las plantas te revelarán sus secretos. Inhala profundamente su esencia y agradece por su existencia. En cada inhalación, busca un vínculo, una conexión sagrada. Empecé a seguir sus instrucciones. Inspiré el aire cargado de aromas frescos y terrosos, dejando que penetraran en mi ser, invocando el coraje que había estado escondido en los recovecos de mi espíritu. De pronto, los brazos del anciano se alzaron hacia el cielo, y el claro se llenó de una luz deslumbrante. A medida que la luz aumentaba, las formas de las plantas comenzaron a vibrar, revelando texturas, colores y energía que antes no podía percibir. En ese clímax de revelaciones, una nueva pregunta burbujeó en mi interior. ¿Sería capaz de abrirme completamente a ese regalo? ¿Qué secretos escondidos y poderes ancestrales me ofrecerían las plantas si lograba conectar con ellas? La incertidumbre y la emoción palpitaban a la par, en un continuo diálogo que prometía transformación si me atrevía a dar el siguiente paso. El anciano sonrió, y sus ojos brillaron con una luz que resonaba en cada fibra de mi ser. Me invitó a cerrar los ojos y a escuchar el murmullo del bosque que se convertía en un coro divino. Con cada respiración, el aire se sentía más denso, impregnado de una sabiduría ancestral que pulsaba como el latido de un corazón gigante bajo la superficie de la tierra. Mientras me sumía en este estado meditativo, vislumbres comenzaron a brotar en mi mente, imágenes fugaces de raíces entrelazadas en la tierra, de flores que emergían torpemente de la humedad, y de hojas que danzaban bajo el influjo de un viento invisible. En cada visión, percibí la esencia misma de la existencia, interrelación pura. Podía sentir cómo cada planta, cada árbol, parecía adquirir vida, no solo en su forma física, sino también en su ser espiritual. Las plantas son guardianes de secretos profundos, me susurró el anciano. Cada una tiene una historia que contar, una lección que impartir. A veces, el lenguaje que emplean va más allá de lo verbal. Escucha con tu corazón. Al abrir mis ojos, noté una pequeña planta en el centro del claro, con hojas brillantes que emitían un suave fulgor. Me acerqué, sintiendo un impulso irresistible. Extendí la mano, y, en ese instante, una ola de energía me atravesó. Era como si la planta estuviera revelando un fragmento de su esencia,
una pulsación vibrante que se conectaba con lo más profundo de mi ser. De pronto, una visión más clara emergió. La planta compartía su historia de resistencia, de tiempo y paciencia, de haber crecido en adversidades, luchando por alcanzar la luz. Me sentí conmovido por su travesía, y en un acto involuntario, murmuré palabras de gratitud. La planta tembló ligeramente, y noté cómo sus hojas cobraban vida de una manera distinta, como si entendieran y respondieran a mi agradecimiento. Cada conexión que realizas abre un portal, intervino el anciano. Con cada agradecimiento, invocas la energía que reside dentro de ti y te alineas con lo que es sagrado. Ahí encontrarás el poder de transformar tu ser. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía yo, un simple buscador, tener acceso a esa fuerza sublime? Comencé a comprender que no se trataba solo de recibir, sino de dar y compartir. Las plantas me enseñaban el arte del equilibrio, la fuerza del dar y el poder de la gratitud. Lo que me ofrecían no era solo un regalo, sino un ciclo interminable que enriquecía tanto al dador como al receptor. Mientras profundizaba en mi experiencia, una nueva pregunta surgió. Un eco suave resonó en mi interior. ¿Podría en realidad integrar esta sabiduría en mi vida diaria, en un mundo que a menudo olvida su conexión con la tierra? ¿Qué pasaría si todas las personas pudieran escuchar las historias de las plantas y, a través de ellas, descubrir su propósito en el vasto retablo de la existencia? Las luces en el claro comenzaron a danzar nuevamente, y el murmullo de las hojas se elevó en un crescendo que prometía más descubrimientos por venir. Pero antes de que pudiera perderme en ese sentimiento, el anciano hizo una pausa, mirándome fijamente. Toda revelación conlleva un sacrificio. ¿Estás dispuesto a renunciar a partes de ti que ya no te sirven para abrazar lo nuevo que está por llegar? Quedé suspendido en esa pregunta, sintiendo la gravedad de su significado y lo que podría implicar. La luz brilló más intensamente en el claro, llenando el espacio con un impulso casi palpable que pulsaba entre los árboles. ¿Realmente estaba preparado para el cambio? Mientras meditaba sobre esto, me di cuenta de que el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres. Cada respuesta o descubrimiento que resultara de esta conexión sería una puerta abierta hacia lo desconocido. El anciano continuó observándome, su mirada penetrante parecía trascender las barreras del tiempo y el espacio. Con cada segundo que pasaba, la pregunta que resonaba dentro de mí se convertía en una melodía, una invitación a enfrentar mis miedos y dudas. Finalmente, me armé de valor y le respondí que estaba dispuesto a explorar lo desconocido, a aceptar el cambio y a dejar atrás lo que ya no me servía. Su expresión se suavizó, como si mi decisión hubiera desencadenado un nuevo nivel de conexión entre nosotros. Entonces, lo primero que deberás hacer es sintonizarte con tu entorno, dijo con voz serena. La naturaleza no solo habla, también escucha. Debes aprender a percibir su lenguaje, sus sutilezas. Con un gesto, el anciano me guió hacia el borde del claro, donde los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus raíces profundas y entrelazadas con la tierra. Cerré los ojos una vez más, respirando profundamente el aire fresco que portaba el aroma terroso del bosque. Imaginé cómo las raíces se extendían bajo mí, unidas en un abrazo que trascendía el tiempo, y me dejé llevar por el murmullo de la naturaleza. A partir de ese momento, una serie de visiones comenzaron a fluir en mi mente. Vi cómo los árboles, a través de sus raíces, compartían nutrientes y agua, creando una red de apoyo que mantenía la vida a su alrededor. Sentí una conexión profunda con esa interdependencia, como si cada hoja y cada tronco fueran un reflejo de mis propias luchas y victorias. Así, el sacrificio y la generosidad se unieron en una danza sagrada. En medio de esta reflexión, una energía sutil me envolvió. Sentí que la esencia de aquellos árboles impregnaba no solo el aire, sino cada célula de mi ser. De repente, una imagen más clara se dibujó en mi mente, un estanque sereno, rodeado de flores silvestres. Un pensamiento emergió entre las emociones. Allí, en el estanque, había un espejo. Miré hacia él, y en su superficie vi no solo mi reflejo, sino fragmentos de mi vida, momentos de alegría, tristeza, decisiones tomadas y caminos no recorridos. Para avanzar, debes recordar quién eres y quién has sido, dijo el anciano, como si hubiera leído mis pensamientos. El agua tiene el poder de limpiar, de revelar y de transformar.
Deja que te muestre la verdad. Sin pensarlo dos veces, abrí los ojos, y armándome de valor, me dirigí hacia el lugar que había vislumbrado. Cada paso que daba resonaba con una energía renovada. Al acercarme al estanque, el agua reflejaba un cielo que parecía más brillante que nunca, llenándome de una mezcla de paz y emoción. Me incliné para tocar la superficie, y cuando mis dedos rozaron el agua, vi que las imágenes comenzaban a danzar como las olas. En ese instante, comprendí que el estanque no solo era un lugar de reflexión, sino un umbral hacia lo desconocido. Un destello de claridad atravesó mi mente, la oportunidad de dejar atrás el miedo, de aceptar la transformación que se avecinaba. Pero, al mismo tiempo, el peso de las decisiones y de los sacrificios exigidos se sintió apremiante. Una pregunta emergió de lo profundo de mi ser. ¿Estaba listo para explorar esas verdades ocultas y enfrentar lo que la vida había estado guardando para mí? El murmullo del bosque aumentó, como si respondiera a mi incierta resolución, y sentí que un nuevo capítulo estaba por comenzar, lleno de posibilidades y misterios aún por desvelar. Al sumergirme en la profundidad del estanque, el agua se agitó en una danza etérea, revelando figuras que emergían de los recuerdos más ocultos de mi alma. Cada imagen fluía como un río, llevándome por un torrente de sensaciones y emociones. Vi momentos de mi infancia, instantes de risa y juegos perdidos en el tiempo. Luego, el brillo del dolor se deslizó a través de esa corriente, la pérdida, la soledad, la búsqueda constante de un propósito. Pero en medio de esa tempestad, destellos de amor y gratitud aparecían como faros en la niebla. Al tocar el agua, sentí una conexión más allá de lo físico. Era como si el estanque supiera lo que anhelaba comprender. En un impulso, sumergí mis manos aún más y tomé un pequeño puñado de barro de las orillas, sintiendo la frescura y la vida que contenía. La tierra y el agua son cómplices, murmuró el anciano, que había aparecido a mi lado sin que lo notara. Ambas encierran secretos que pueden transformar tu ser. Al unirlas, puedes crear algo nuevo. La fusión de la tierra que abraza y el agua que purifica. Un cosquilleo se apoderó de mi piel mientras el anciano me guiaba a un lugar entre los árboles, donde brotaban plantas de hierbas desconocidas. Aquí, la naturaleza se ofrece en su forma más pura. Estas hierbas son reconocidas como portadoras de sabiduría. Cada una de ellas tiene un propósito. Conócete a ti mismo y elige con intención. Señaló con un gesto amplio, invitándome a acercarme. Comencé a explorar los aromas, la textura y el color de cada planta. La salvia purifica, la menta despierta la mente, y la manzanilla ofrece calma, murmuraba el anciano, mientras mis dedos acariciaban cada hoja. Una en especial brillaba con una energía vibrante, una flor azul que parecía pulsar con vida propia. Mis instintos me guiaron a recolectar un par de sus pétalos. Ese es un regalo de Todd, dijo el anciano con una sonrisa que denotaba profundidad de conocimientos ocultos. Su esencia despierta la intuición y la sabiduría que reside dentro de ti. Conéctate con ella y el viaje será revelador. Mientras sostenía los pétalos en la palma de mi mano, sentí una nueva corriente de energía fluir a través de mí, como si la flor encendiera algo que había estado dormido. Cerré los ojos una vez más, permitiendo que el aroma de la hierba me envolviera. Susurros de sabiduría comenzaban a brotar de mi interior, formulando preguntas que antes no había tenido el coraje de enfrentar. El anciano rompió el silencio con sabias palabras que resonaban como un eco en el bosque. El conocimiento sin experiencia es como una semilla sin tierra. Necesitas cultivar esos insights para transformar tu ser. ¿Qué mensaje oculto llevarás contigo para el siguiente capítulo de tu vida? Ese interrogante quedó flotando en el aire, mientras los árboles parecían inclinarse ligeramente, impresionados por la esencia de la pregunta. Una sensación de poder me invadió, pero a su vez, un nerviosismo también emergía. En ese momento, comprendí que estaba en la encrucijada de lo conocido y lo desconocido. La esencia de Tot y las hierbas sagradas prometían iluminar mi camino, pero el viaje solo comenzaría si tenía el valor de aceptarlas. Con un susurro del viento, una nueva pregunta surgió en mi mente, como una chispa en la oscuridad: ¿qué es lo que realmente necesito aprender para liberar el potencial atrapado en lo más profundo de mi ser? La respuesta, sintió, se escondía entre las sombras del bosque, aguardando a ser revelada.
La brisa comenzó a soplar con mayor fuerza, llevando consigo el murmullo de los árboles. Un ligero estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras el anciano cerraba los ojos, como si pudiera escuchar un canto ancestral que danzaba en el aire. Me invitó a hacer lo mismo, a escuchar el lenguaje secreto de la naturaleza. En ese estado de quietud, el mundo alrededor se tornó más vívido, cada hoja susurrando otro cuento, cada flor una lección. Mientras me sumergía en esa escucha profunda, visiones emergieron con claridad. La flor azul en mi mano comenzó a brillar intensamente, proyectando imágenes en mi mente. Vi un camino serpenteante que se adentraba en la densa selva, donde la luz se filtraba en haces dorados entre las ramas. Un eco de risas combinadas con palabras antiguas flotaba a mi alrededor, revelando una conexión eterna entre todos los seres. Un estallido de intuición surcó mi ser. La flor era no solo un símbolo de conocimiento, sino también un puente hacia la unificación de todas las experiencias de mi vida. De repente, entendí que cada lágrima que había derramado, cada risa compartida, cada pérdida y cada triunfo, eran hilos que tejían el tapiz de mi existencia. Más que una carga, eran herramientas, maestros que habían contribuido a la construcción de quién era. Lo que ves, lo que sientes, es la esencia de tu viaje. Recoge cada experiencia como un regalo que te impulsa hacia adelante, murmuró el anciano, su voz ahora resonando con la sabiduría de una vida vivida en armonía con el mundo. El poder de Thoth reside en tu capacidad de trascender el miedo y abrazar la verdad. Cada planta aquí es un maestro esperando a ser llamado. Impulsado por una ola de claridad, decidí que debía experimentar más allá del conocimiento intelectual. La esencia de la flor azul pulsaba en mi mano, y sentí que era el momento de rendirme ante el misterio que abarcaba mi vida. ¿Cómo puedo utilizar este don?, pregunté, casi al borde de la desesperación, mientras buscaba respuestas que resonaran con mi realidad. Para descubrir cómo utilizar tu don, primero debes enfrentarte a tu sombra, respondió el anciano, su mirada fija en mis ojos. Tu sombra es aquella que guarda tus temores y las verdades que evitas. Solo al confrontarla podrás activar el verdadero potencial que llevas dentro. Con cada palabra, el aire se espesaba como si los árboles también contuvieran la respiración. Experimenté una punzada de inquietud. ¿Cómo podía enfrentarlo, ese lado oculto que había intentado negar? La flor en mi mano parecía querer brindarme fuerza, energía vital para enfrentar lo difícil. Decidí que era el momento de transformar la conexión con mi sombra en algo constructivo. Con un leve movimiento, deslicé uno de los pétalos de la flor entre mis dedos, sintiendo como la esencia de Thoth comenzaba a combinarse con mi vulnerabilidad. Aquel instante me recordó que las sombras no solo son miedos, sino también la parte de mí que guarda el potencial inexplorado. En ese instante de contemplación, una pregunta emergió de lo más profundo de mí: ¿qué es lo que temes más y cómo puedes transformar ese temor en poder para avanzar en tu camino espiritual? El silencio del bosque pareció amplificarse, y la respuesta, en un eco distante, vibraba en el aire a medida que la luz comenzaba a desvanecerse. La oscuridad y la luz se entrelazaban, marcando el inicio de un nuevo ciclo. Esto era solo el principio, y el llamado del corazón resonaba más fuerte que nunca. Mientras continuaba inmóvil, el susurro del bosque se transformaba, convirtiéndose en un canto melodioso que parecía narrar historias olvidadas. Las sombras de los árboles comenzaron a moverse, creando patrones en el suelo, y sentí que era transportado a un tiempo en el que lo sagrado y lo cotidiano danzaban como una única entidad. La energía de la flor azul bullía en mi interior, y de repente una imagen se despegó ante mí. Vi a un anciano de larga barba, rodeado de luces y seres de otros mundos. Soy la voz de los ancestros. Resonó su voz dulcemente, fortaleciendo cada sílaba en mi alma. He venido a guiarte en las profundidades de tu ser. Para entender tu luz, primero debes explorar tu oscuridad. La sombra es un rincón del alma que no has acariciado. Es allí donde reside tu poder oculto, y desde donde pueden surgir nuevas verdades. Con cada palabra retumbando en mi corazón, su imagen se desvaneció, dejando un eco vibrante. Comprendí que mi viaje interior iba más allá del simple reconocimiento de mis temores, era un viaje hacia las raíces de mi ser, donde los sentimientos de culpa, inseguridad y autoexigencia anidaban. Inspirando profundamente, convertí mi tensión en intención. ¿Cómo enfrento lo que he estado evitando?, me pregunté, mientras el silencio envolvía la escena. La flor azul, ahora más radiante que nunca,
parecía pulsar en sincronía con mi deseo de desentrañar la verdad. Fue entonces cuando percibí un ligero susurro, como si los árboles se inclinaran hacia mí, revelando una antigua sabiduría. Visualiza tu sombra, instó una voz suave que emergía desde el fondo de mi ser. Mírala sin juicio, como un niño que mira un espejo por primera vez. Reconócela como parte de ti. Busca el regalo que se oculta tras la herida. Todo ello resonó en mi mente, como un mantra que empezaba a fluir con cada latido de mi corazón. Cerré los ojos y dejé que la imagen de mi sombra emergiera ante mí. Era más oscura y difusa de lo que esperaba, pero a su alrededor brillaban destellos de luz, momentos de tristeza, miedo y dolor que llevaba en lo profundo. Pero junto a ellos había llamas de fuerza, de resiliencia, destellos de empoderamiento que surgieron cada vez que navegué por mis tormentas interiores. Tu potencia es el amor que depositas en tus retos, me dijo el anciano en mi mente. Cuando dejas ir la carga del pasado, comienzas a experimentar la realidad desde un lugar de totalidad. Convertir el dolor en sabiduría es el arte que transforma la existencia. Al abrir los ojos, el bosque pareció cobrar vida nueva. Sentí la invitación de los árboles y el viento, como si me motivaran a ir más allá de lo que había conocido. En ese instante, un nuevo camino se dibujó ante mí, un sendero de posibilidades ilimitadas. Con una mezcla entre ansiedad y emoción, decidí dar el primer paso hacia lo desconocido. Al hacerlo, la flor en mi mano se iluminó intensamente, y una poderosa conexión se estableció entre el universo y yo. ¿Qué pasaría si esta sombra que tanto temo fuera, en realidad, mi mayor aliada? ¿Qué posibilidades podría descubrir al abrazar su esencia? Con esas preguntas resonando en mi corazón, el bosque pareció suspenderse en expectativa, aguardando mi siguiente movimiento. La esencia de Tot emergía en cada rincón, insinuando que la mayor revelación aún estaba por llegar. El viaje que había comenzado con una simple hierba se había transformado en un recorrido profundo y revelador por las corrientes de mi ser. Un amor incondicional por la naturaleza había florecido en mí, un vínculo que ahora se sentía como un hilo dorado aterrizando en cada rincón de mi existencia. Ya no era solo un buscador de respuestas, me había convertido en un conocedor de la esencia misma de la vida. Pero en este amanecer de sabiduría, un temor aún anidaba en mi corazón. ¿Podía realmente abrazar lo que había descubierto y dejar atrás las sombras que intentaba evitar? Mientras el sol despuntaba en el horizonte, el anciano volvió a aparecer en el claro, su luz resplandecía como un faro de conocimiento. La transformación no es solo un viaje de luz, querido buscador. También es un proceso de integración de lo que has considerado oscuro, dijo su voz, derrochando una calma que atravesaba mi ser. Su mirada se adentró en mis ojos y sentí que veía no solo mis luchas, sino también mi potencial. Recuerda, continuó, la sombra no es tu enemiga. Allí, en su oscuridad, residen las verdades que te liberarán. Mira de nuevo esos fragmentos de ti mismo que temes. ¿Qué mensaje han intentado traerte todos estos años? Inspiré profundamente, dispuesto a confrontar mi sombra, ese oscuro rincón que había evitado. Cerré los ojos y vislumbré una vorágine de recuerdos y emociones, el miedo al fracaso, a la soledad, la lucha constante por encontrar mi lugar. Pero en el centro de esa tormenta, sentía algo vibrar, una chispa de resiliencia y amor que siempre había estado presente. Me di cuenta de que cada instante de dolor había sido, en su raíz, una invitación a crecer. Eres mucho más de lo que crees. Eres un arquitecto de tu destino, dijo el anciano con una sonrisa, como si sus palabras fueran una llave que abría puertas invisibles. La esencia de Tot ha despertado en ti el poder creativo. La capacidad de, no solo aceptar, sino abrazar cada parte de tu ser. Desde aquí, puedes transformar tu vida. Al abrir los ojos, una nueva claridad comenzó a surgir en mí. Las plantas alrededor parecían susurrar al unísono, instándome a dar el siguiente paso. Sentí como si cada hoja, cada flor, estuviera celebrando mi camino de aceptación. Con valentía, di un paso adelante, acercándome a la flor azul en mi mano. ¿Cómo puedo integrar todo esto? ¿Cómo puedo usar este poder sagrado para servir a los demás? La respuesta fluyó desde mi interior, como un río de intuición clara. Primero, debes honrar tu historia. Aprende a compartirla sin miedo. Tu viaje puede ser el faro de otros que luchan en la oscuridad.
El anciano asintió, y en su mirada había una chispa de aprobación. Lo que llevas dentro puede inspirar a muchos. Esa es la verdadera magia de la que Thoth habla. No temas brillar, porque al hacerlo, iluminas el camino para otros. Tu despertar no es solo tuyo, es un llamado a la comunidad. Las palabras resonaron como un mantra en mi interior. En ese instante, sentí una profunda conexión con todos los seres vivientes. Me imaginé hablando a otros, compartiendo no solo mis alegrías, sino también mis miedos y mis fracasos. La vulnerabilidad se volvería un puente, sería un acto de coraje que transformaría vidas, comenzando por la mía. Mientras los últimos rayos del sol se filtraban entre las hojas, una profunda paz me envolvió. La hierba que había comenzado este viaje había hecho eco de una verdad eterna: todos somos parte de un tejido vibrante, inseparables de la experiencia colectiva. En cada sombra, había una lección, y en cada luz, un viaje compartido. El anciano sonrió una vez más y, al dar un paso atrás, susurró: el verdadero despertar se encuentra en el amor que eliges abrazar. Cada vez que hables, cada vez que compartas, estarás sanando y creando un espacio para que otros también se despierten. Con su partida, el claro resonó con una energía vibrante. Me quedé allí, con la flor azul en la mano y un nuevo propósito en el corazón. Hacia el horizonte, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban, supe que estaba listo para enfrentar la aventura de ser un guardián de la sabiduría, un colaborador de la naturaleza y la autenticidad. El universo me había hablado. Al cerrar este capítulo, recordé que tanto las sombras como las luces que llevaba dentro eran parte de un hermoso mosaico, un viaje hacia la transformación y el amor. Así, me dejé envolver por una sensación de paz indescriptible. Había llegado a comprender que cada paso en esta travesía nos devuelve siempre al mismo lugar, al amor que reside en cada uno de nosotros. Y en ese instante, mientras la brisa suave acariciaba mi rostro, supe que el despertar nunca termina. Siempre hay luz esperándonos al final del sendero.